Hola, hoy voy a estar hablando de la Revolución Cubana en el curso de Historia de América Latina 4 de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, arranco con el tema. Advierto, esta clase es importante para entender la Revolución Cubana, pero también las dictaduras. Entonces, bueno, hablemos sobre la Guerra Fría. Bueno, que la Guerra Fría es un acontecimiento a nivel mundial que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente alrededor del año 1947 hasta 1990. 1990, 1989 caída del muro de Berlín, 1990 el fin de la Unión Soviética. Ok, vamos a entender entonces que esta guerra, que tiene un nombre muy literario además, es una guerra que va a durar alrededor de 40 años y que va a envolver al mundo entero, ¿cierto? Es un conflicto que se va a presentar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero que no va a haber un confrontamiento directo entre ellos, directo bélicamente hablando. O sea, hay un enfrentamiento ideológico, hay un enfrentamiento político, pero no hay un enfrentamiento bélico como el que podríamos haber visto entre dos bandos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier otra guerra. Esta es una guerra de un alcance diplomático muy importante, pero es una guerra que va a afectar al mundo entero. Si van a haber unos conflictos en torno o basados o con un fondo de la guerra civil, pero esos conflictos van a suceder en otros espacios que no son el territorio de la Unión Soviética o el territorio norteamericano. Son conflictos que se van a presentar entonces en el tercer mundo, desde Asia hasta América. Digamos que se va extendiendo inicialmente desde Eurasia, ¿cierto? Va luego a tomar otros lugares y finalmente va a tener una fuerte injerencia en el mundo latinoamericano. Bien, es una pugna por el control geopolítico del planeta, que está, digamos, enmarcado en dos proyectos de modernidad, ¿cierto? En un proyecto de modernidad desde el capitalismo y el liberalismo, y en un proyecto de modernidad desde las, perdón, las ideas socialistas. Por lo tanto, vamos a tener allí a dos ciudades y dos países, ¿cierto?, que van a estar representando estas dos ideas de modernidad, que obviamente no son únicas de ellas. Vamos a tener esas ideas de modernidad en el resto del mundo. Entonces tenemos la idea de modernidad por el lado capitalista y liberal, tenemos a Washington y Estados Unidos, y por el lado del socialismo vamos a tener a Moscú en la Unión Soviética. ¿Ok? Bien. La Guerra Fría entonces va a propiciar una serie de conflictos en el tercer mundo. Por ejemplo, la Guerra de Vietnam es uno de ellos. Voy a mencionar solo algunos, hay más. La Guerra de Vietnam, el asesinato de Patrice Lumumba, la guerra civil terrible, la guerra civil del Congo, una cosa totalmente impresionante. Los procesos también de descolonización de África, los golpes de Estado en Irán, Guatemala y Chile. De estos dos últimos no los voy a explicar, pero los volveré a mencionar más adelante. La invasión del Suez, el conflicto árabe-israelí también está en este marco. Tenemos también entonces la revolución cubana y el desembarco de los barbudos, como se les llama, en La Habana. El estallido de varias guerras civiles en América Latina, las dictaduras de América Latina, la cantidad de desaparecidos en estas dictaduras, todos estos conflictos, por citar algunos, fueron algunos de esos eventos y procesos asociados en esa confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha dicho la historiografía al respecto? Recuerden que este es un curso para historiadores. Lamento a aquellos que de pronto no son historiadores y les apasiona la historia, pero los historiadores hacemos esto. ¿Qué ha dicho la historiografía sobre la Guerra Fría? Partamos. La historiografía sobre la Guerra Fría, obviamente como nosotros estamos plantados en Occidente y básicamente en América Latina, la historiografía que nosotros hemos recibido y de la que mayor se ha construido y que ha circulado por el mundo occidental ha sido la norteamericana.
¿ok? Entonces Estados Unidos se ha encargado de escribir esta guerra, pero tenemos que saber que hay momentos históricos, ¿cierto? Entonces tenemos una historiografía entre la década del 40 y el 50 que dice que la Guerra Fría inicia o se da por una agresión, por la agresión stalinista hacia la Europa oriental, y eso va a hacer entonces que Estados Unidos, que Washington empiece a poner en marcha una estrategia de contención de la Unión Soviética. Luego viene una historiografía más o menos ubicada a finales de los 50 y en los 60. Tengamos en cuenta que aquí está la guerra de Vietnam, la cual va a recibir muchas críticas, incluso dentro de la ciudadanía estadounidense. Además, unos jóvenes que no les tocó vivir o que estaban muy pequeños durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y van a nacer y les va a tocar experimentar esta Guerra Fría. En estos jóvenes vamos a tener, por ejemplo, en el 68, sabemos que la década del 60 es bastante convulsa, la vamos a ver más adelante, y en el 68 vamos a tener ese 68 que va a ser de una juventud, del hipismo, de personas jóvenes que no van a estar a favor de la guerra, esto en el caso estadounidense, pero también lo vamos a ver en Francia, en el Mayo francés del 68, en el que se van a poner en la guerra en Argelia, ¿ok? Entonces en los 60 hay un revisionismo, recuerden, la historia está constantemente revisándose, qué dijo la generación anterior, y cada generación va replanteando, sacando nuevas interpretaciones, con nuevos desarrollos metodológicos, con nuevas fuentes, con nuevas preguntas, con una generación joven que va a generar preguntas nuevas y respuestas nuevas y nuevas interpretaciones, lo cual es sumamente válido y enriquece mucho el conocimiento histórico de la humanidad. Entonces, en la década del 60 hay una reevaluación y también una crítica al proceder norteamericano. Entonces empieza a cuestionarse, a decirse que esta agresividad, el origen de esta agresividad tiene que ver con las políticas no imperiales estadounidenses, ¿cierto?, que suscitaron la desconfianza y el temor de Stalin y de la Unión Soviética, y esto va a llevar entonces a este confrontamiento entre estos dos países. Para finales del 60 hasta los 90 surge una nueva interpretación, más a forma de síntesis, ¿cierto? Si estamos hablando dialécticamente, más en forma de síntesis, que intenta ser un poco más equilibrada, y allí entonces empiezan a decir que es el ajuste de estrategias de ambas potencias, ¿cierto? Ambas potencias, o sea, no lo arranca uno, no lo arranca el otro, sino que ambas potencias que han salido de la guerra triunfantes de la Segunda Guerra, recuerden que en la guerra ellos son aliados, ¿cierto? Ellos no eran enemigos previamente, Estados Unidos ha sido capitalista desde el origen de los tiempos, pero no había tenido un conflicto directo con el socialismo y mucho menos con la Unión Soviética. Entonces ellos durante la Segunda Guerra tienen un objetivo en común, y es acabar con el régimen nacionalsocialista, bueno, con todos los totalitarismos europeos, bueno, también el japonés, y son aliados, ¿cierto? Cuando la guerra termina, como vencedores de la guerra, hay, digamos, por decirlo de una manera brusca, se van a repartir el mundo que ellos logran liberar del régimen alemán. Entonces, sabemos, ¿cierto? La Unión Soviética va a empezar lentamente con el Ejército Rojo, o no tan lentamente, van a empezar con el Ejército Rojo, a empezar a dominar ciertas zonas de la Europa Oriental, ¿cierto? Y Estados Unidos también va a hacer lo propio, no con el Ejército Rojo, pero sí también con el dinero, ¿cierto? Son capitalistas, con el dinero van a empezar a ayudar, ¿cierto? A partir de ciertos apoyos económicos a la Europa destruida. Entonces van a ser las dos grandes potencias que van a tener la posibilidad de ayudar a la recuperación del mundo europeo después de la guerra, y por lo tanto se van a estar mirando con cierta desconfianza. Bien, esa es una tercera interpretación existente sobre esta, pero sigue siendo escrita desde un punto de vista estadounidense. Bueno, en los tiempos recientes se ha empezado a hacer una historiografía que se llama la nueva historia de la Guerra Fría, que intenta hacer pues como unas interpretaciones un poco cada vez más equilibradas, intentando ser más, interpretar también desde la situación de la Unión Soviética, cómo se vive, pues porque sabemos que era bastante complicado para los historiadores ingresar,
sobre todo occidentales, ingresar a la Unión Soviética y empezar a mirar los archivos. Entonces, con el fin, o sea, después de los 90, con el fin de la Unión Soviética, empiezan a abrirse archivos. Esto es sumamente importante, van las nuevas metodologías, van a tener en cuenta todas estas fuentes, por lo tanto empiezan a surgir nuevas interpretaciones de esta historia de la Guerra Fría. Voy a mencionar algunos posteriormente, cuando tenga más tiempito les subiré la bibliografía a la descripción. Surgen, por ejemplo, autores, muchos de ellos también de la Unión Soviética, bueno, ya no de la Unión Soviética, muchos de ellos rusos. Está, por ejemplo, Vladislav Zubok, Konstantin Pleshakov, perdón porque yo no sé ruso, Andrea Graciosi, estoy leyendo en español, listo, Artemy Kalinovsky, Jeremy Friedman, ese sí no es ruso, o Alessandro Landolo, entre otros historiadores, están encargados o están empezando a investigar esta nueva historia de la Guerra Fría. Estos trabajos aportan al conocimiento de la explicación de las dinámicas que se dieron, dinámicas políticas, económicas y sociales que caracterizaron la acción política de la Unión Soviética, de Europa y de Estados Unidos, pero también del tercer mundo, que hay un factor importante, ¿cierto? La Guerra Fría había sido siempre relatada desde esos dos, o sea, básicamente desde Estados Unidos y otro actor, digamos que en igualdad de condiciones, que era la Unión Soviética, pero no tenían en cuenta el tercer mundo, y o sea, el tercer mundo era simplemente un actor pasivo, anteriormente un actor pasivo que era como el peón, ¿cierto?, en un juego de ajedrez que movían estos dos, y no eran sujetos, agentes históricos activos e importantes. Entonces esta nueva historiografía de lo que se está encargando es como, o sea, hay un conflicto bipolar en dos ideas de lo que debe ser la modernidad, pero también hay otros sujetos, ¿cierto? Entonces como una triada, hay un tercer agente que es el tercer mundo, ¿cierto? Donde también esas ideas también estaban previamente, ¿cierto? No llegan con la Guerra Fría, estaban antes de la Guerra Fría, y la Guerra Fría entonces las va a recrudecer, es decir, hay unas condiciones de posibilidad para que en el tercer mundo se pueda dar un enfrentamiento de esas dos ideas, patrocinado obviamente por sus dos grandes exponentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? Ok. Entonces aparecen varios textos, les recomiendo The Global Cold War de Odd Arne Westad, es uno de los trabajos más importantes donde se ha incluido el tercer mundo también como un agente histórico importante. En este trabajo Westad aborda las periferias y no solo las analiza como un escenario estático, como que ellos dos fueron y llevaron la guerra al tercer mundo, sino como sujetos activos dentro de la Guerra Fría. Bien, Westad define la Guerra Fría como un proceso de enfrentamiento, y ahí donde estoy de acuerdo con él y por eso lo asumo y lo cito, como un enfrentamiento entre dos visiones antagónicas de la modernidad. No me detengo porque ya lo dije al principio de qué se trataba esto. Bien, al mismo tiempo, entonces, este señor, que es un historiador noruego, intenta mostrar la forma en que las élites del tercer mundo buscaron adaptarse o incluso aprovecharse de estas dos propuestas que iban acompañadas de ingente ayuda material, ¿cierto? Entonces tenemos dos ideas que están patrocinadas, ¿cierto?, con armas, con una situación, varias situaciones, varias ayudas a estos países, ¿cierto? Entonces allí es donde se da ese enfrentamiento interno también. Ese señor Westad, entonces, a partir de su publicación de este texto, empieza a generar pues como el deseo de otros historiadores por profundizar en esta nueva historia de la Guerra Fría, y estos trabajos han mostrado las presiones brutales, pero también las oportunidades que la Guerra Fría dio a estos grupos, a estos países del tercer mundo. Entonces es una interacción triangulada entre el proyecto hegemónico soviético y el proyecto hegemónico norteamericano,
y los procesos de alineación locales que vivieron y que buscaron hacer los países del tercer mundo en este conflicto este-oeste. Bueno, cuando estos países del tercer mundo se involucran en esta guerra bipolar, eso va a traer consigo una cantidad de situaciones, de hechos, acontecimientos, y vamos a tener entonces, como ya cité al principio, intervenciones militares, golpes de Estado y sangrientas guerras civiles en todo el tercer mundo. ¿Qué dice al respecto de la historiografía latinoamericana, ya volviendo al chuzo? Existen, siempre digo lo mismo, pero yo no tengo la culpa, existen realmente pocos estudios sobre la Guerra Fría en América Latina. Hay un problema en la historia de América Latina, y vuelvo y lo digo y lo reitero, casi nadie quiere estudiar América Latina. Digamos que conocer estos procesos es muy divertido, pero ir a investigarlos es bastante complicado, por eso son pocos los historiadores de América Latina, y normalmente esto lo hacen extranjeros, europeos o norteamericanos. Para los latinoamericanos es muy difícil porque nosotros somos muy nacionalistas, ¿cierto? Y nos encerramos mucho y hacemos mucha historia regional, es decir, de nuestros países. Entonces, la perspectiva latinoamericana suele ser muy compleja, y efectivamente lo es, porque las dinámicas de cada país son diferentes. Entonces, si hablamos de la Guerra Fría, tenemos en cuenta que es una cosa cómo se presenta la Guerra Fría en Argentina y cómo la vimos nosotros en Colombia, ¿cierto? Entonces podríamos decir que no nos vemos afectados por la Guerra Fría, lo cual no es cierto. Si nos vemos afectados, el mundo entero se ve afectado por la Guerra Fría. Entonces, digamos que hacer un análisis general de una zona tan diversa como el mundo latinoamericano es complicado. No obstante, siempre está la invitación a hacer este tipo de historia. Obviamente, en medio de esa historia hay que contar esas particularidades, pero sí creo necesario que nosotros hagamos ese intento. Bien, hay algunos intentos de síntesis sobre la Guerra Fría que adoptan una escala hemisférica, ¿cierto? Que miran el continente americano. Por ejemplo, tenemos el caso de Mark T. Gilderus, que nos hace una historia sobre la América Latina en la Guerra Fría, y es una historia fragmentada, es una historia regional, y bueno, también es una historia que no está muy de acuerdo con una cronología, ¿cierto? Todavía no tenemos una cronología sobre la Guerra Fría en América Latina. Bien, en este sentido entonces es importante traer la afirmación de Tanya Harmer, que indica o que dice que es importante estudiar la Guerra Fría en América Latina, y esta historia aún no ha sido escrita. Dice ella, esta historia aún no ha sido escrita. Posteriormente, entonces, vamos a tener, sí, el aporte últimamente con la nueva historia de la Guerra Fría. Hay nuevos aportes. Tenemos el caso de Stephen Rabe o Greg Grandin, que han mostrado cierta dificultad para abandonar una perspectiva analítica desde el lado estadounidense, ¿cierto? Nosotros tenemos en primer caso en nuestra historiografía latinoamericana que desde 1947 al 89 la Guerra Fría es como, América Latina aparece como un apéndice de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de la Guerra Fría, claro, aparece América Latina, pero como un apéndice, como algo que está ahí, ¿cierto? Y no se estudia desde el conflicto interno. Tenemos también una abundancia de relatos de la Guerra Fría, como les decía ahorita, que están contados desde lo episódico, desde lo regional, ¿cierto? Sobre algunas crisis que suceden en estos países, por ejemplo las dictaduras, la Revolución Cubana, y que están planteadas principalmente como la injerencia que tuvo Estados Unidos o el intervencionismo norteamericano en América Latina. Bueno, ¿qué es lo malo de esta perspectiva? Que a mí realmente no me gusta mucho. Está bien que nosotros como continente y hemisferio tenemos unas relaciones, somos vecinos, ¿cierto? Unas relaciones estrechas,
pero suele, perdón, suele mostrarse a América Latina como víctima, ¿cierto? Entonces Estados Unidos, la doctrina Monroe y el imperialismo nos ha avasallado. Entonces esta historia de esta Guerra Fría, de estas formas, como se ha dicho, son mostrar a América Latina como víctima, como un agente pasivo, como paciente, bueno, y no impide, o sea, esto impide ver en cambio los espacios de autonomía de los procesos políticos latinoamericanos, también, o sea, no somos buenos 100%, no somos pacientes, no estamos esperando que desde Estados Unidos nos digan qué hacer. Estados Unidos no es el que motiva históricamente a América Latina, nosotros tenemos unos procesos internos, entonces también hay que empezar a ver estas dinámicas internas, políticas, sociales, económicas y culturales dentro de América Latina para entender, ¿cierto?, cómo nosotros asumimos esa Guerra Fría. Bueno, entonces o sea, hay que quitar esta mirada como si fuéramos unos títeres de Estados Unidos y devolverle a nuestros países latinoamericanos esa centralidad como actores históricos del planeta. Somos actores históricos y empezar a desarrollar perdón, una agenda política, pero también una agenda investigativa lo suficientemente autónoma para entender este contexto que fue el enfrentamiento bipolar. Bien, ahora termino la parte de la historiografía y ahora sí entro en la Guerra Fría. Tengo la garganta un poquito, perdón, como susceptible. Bueno, ¿qué pasa en la Guerra Fría? ¿Cuáles son algunos de los acontecimientos experimentados por nosotros? Entonces, por ejemplo, el continente va a vivir entre 1947, pero más sobre todo después de la Revolución cubana, vamos a vivir una cantidad de situaciones. Entonces, el aumento sustancial del intervencionismo norteamericano, ¿cierto?, a partir del 47, básicamente a partir del 59. Una dramática polarización interna de cada uno de nuestros países, derecha-izquierda, como lo llamamos en América Latina, el fortalecimiento de los actores más conservadores de la región, ¿okay? Golpes de Estado, ya los había mencionado, que van a ser apoyados por la Central de Inteligencia Americana, es decir, la CIA, como el golpe en Guatemala de 1954, y que es la primera intervención real norteamericana después de la política del buen vecino. Ahorita hablo un poquito de eso. El golpe inolvidable Augusto Pinochet, el golpe inolvidable Allende por parte de Augusto Pinochet y el ejército, los militares chilenos en 1973, nefasto día, aciago día, malvado día para América Latina, un 11 de septiembre. Nuestro 11 de septiembre es ese, el del golpe a una democracia, a un presidente elegido por el pueblo chileno en el año de 1973. Los intentos estadounidenses por sofocar la revolución cubana a partir de 1960. También tenemos la intervención militar de Washington en países como la República Dominicana en 1965. La lucha armada es otro de esos acontecimientos dentro de la Guerra Fría. La lucha armada, los ejércitos de liberación nacional, muchos de ellos patrocinados por Cuba, ¿cierto?, como un instrumento de cambio social y económico para la América Latina. La proliferación de medidas, de políticas represivas llevadas a cabo por los regímenes dictatoriales en el Cono Sur, y además, después de esto, las guerras civiles en Centroamérica, también ayudadas y patrocinadas por la CIA y por Estados Unidos. Todo eso testimonian el impacto que tuvo la Guerra Fría en el continente americano. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué la Guerra Fría en América Latina? ¿Cómo pasa la Guerra Fría en América Latina? ¿Qué sucede en América Latina para que a nosotros nos llegue la Guerra Fría? Hay condiciones de posibilidad, ¿cierto? Hay una cantidad de situaciones que estaban sucediendo históricamente en América Latina, de modo que este conflicto bipolar a nosotros nos llega, y nos llega con toda, sobre todo con toda en la década de los 80. Bueno, hay dos explicaciones para entenderlas, entonces unas son internas y unas son externas.
Las internas, entonces, en el video anterior a este video, estuve hablando de los populismos, ¿cierto? Y anterior a eso estuve hablando de la Revolución Mexicana y de movimientos sociales, hacia atrás, ¿ok? Entonces, a ver, nosotros de la independencia recibimos entonces y empezamos a procesar históricamente unos gobiernos oligárquicos y no me les retengo ahí porque ya lo dije en otro video, como dije. Entonces tenemos que hay unos gobiernos oligárquicos que van a caer en el caso mexicano con la Revolución Mexicana, y a partir de la década del 20 y del 30 van a caer con los populismos, ¿cierto? Entonces van a ser en la década del 20 y en la década del 30 unos nuevos gobiernos, ¿cierto? Unos gobiernos realizados por, digamos, una coalición de clase entre los grupos subalternos, ¿cierto? Que son los grupos bajos, obreros básicamente urbanos, y clases medias emergentes, ¿cierto? Esos son los que van a ser estos gobiernos que le vamos a llamar populistas, pero que van a ser diversos en el resto de América Latina. Tenemos entonces allí unos gobiernos nacionalistas. Todos estos gobiernos son nacionalistas, reformistas algunos, otros son más radicales, que se van a enfrentar posteriormente a estos años 20 y 30 a unas vertientes ideológicas de carácter conservador, ¿cierto? De esas élites oligárquicas que no habían desaparecido de la escena. Entre estos gobiernos tenemos entonces, por ejemplo, influencias zapatistas, cardenistas, que que son mexicanas. Tenemos, por ejemplo, el caso cubano, ¿cierto? La influencia de este joven estudiante Grau de San Martín en Cuba con el autenticismo. Tenemos el aprismo en Perú, el radicalismo argentino, Irigoyen, bueno, y luego va a llegar el señor Perón, ¿cierto? Sí, unos gobiernos nacionalistas, pero ojo, son anticomunistas, ¿bien? Y para nada marxistas, ¿listo? Entonces, que quede claro, son clases medias que están proponiendo una nueva forma de hacer política en América Latina, una redistribución de la economía, un apoyo, un Estado, ya lo he dicho en populismos, un Estado interventor, un Estado benefactor, ¿cierto? Que finalmente va a empezar a entrar en una quiebra porque no tiene cómo solventar todo esto. Bien, entonces América Latina va a estar dividida en dos grupos, ¿cierto? Una oligarquía que está encargada de la industria, bien, y unos gobiernos desarrollistas, así se les llama en muchos casos, que están intentando por vía del proteccionismo de ayudar a esa industrialización, pero también de la intervención a los grupos más necesitados, ¿cierto? En educación, en salud, en todo eso. Es un Estado desarrollista, es un Estado que quiere acelerar rápidamente un proceso de desarrollo, ¿cierto? Y que va a afectar mucho a las oligarquías. Entonces ahí tenemos dos grupos. Por todo esto que sucede, entonces, a partir de la Guerra Fría, o sea, cuando en el 47, después de la Segunda Guerra, en la posguerra, entonces estos grupos oligárquicos y conservadores van a ver la posibilidad, entonces, o sea, ya va a estar más clara como la división del mundo en dos ideologías, ¿cierto? La capitalista, la socialista. Entonces esto va a darle también, además de todo lo que ha sucedido históricamente en los 20 y los 30, le va a dar argumentos a estos conservadores para acceder, empezar a buscar cómo volver a controlar estos países y volver al poder que había sido relativamente debilitado durante los gobiernos del 20 y del 30. Bueno, listo. Tenemos entonces, en algunos de estos países vuelven en la década de finales del 40 y los 50, entonces vuelven a buscar cómo estas oligarquías volver al poder. Sucede algo, 59, Revolución Cubana. Entonces, cuando eso sucede, ahorita voy a hablar estoy hablando de las internas, esa polarización interna se hace cada vez más grande, ¿cierto? Entonces tenemos un conflicto bipolar, pero eso todavía no nos toca, pero, caray,
hay un conflicto ya interno latinoamericano, que es la Revolución Cubana. Recuerden que la Revolución Cubana es nacionalista, la Revolución Cubana no arranca como una revolución socialista, es una revolución nacionalista que se torna nacionalista, que se torna socialista. Y esta revolución entonces va a materializar en América Latina el enfrentamiento entre esas dos paradigmas, entre esas dos ideas de modernidad. Ahora, ¿qué está sucediendo entonces en el exterior? Resumo el interior. Entonces en el interior tenemos populismos, nuevos grupos sociales en el ejercicio del poder de los estados latinoamericanos, una oligarquía y unas élites conservadoras no muy conformes con el modelo desarrollista, nacionalista y proteccionista que tienen estos gobiernos, ¿cierto? Y esas dos, digamos, esa polarización, esas dos fuerzas van a estar encontrándose y van a encontrar después del 47 y especialmente después del 59 el motor, ¿cierto? El fuego que va a encender esa hoguera, ¿bien? Ahora miremos qué está sucediendo entonces afuera, o más bien en relación con Estados Unidos. Bueno, perdón. Bien, podemos decir que en la segunda mitad del siglo, en la primera mitad, perdón, del siglo XX, la injerencia de Estados Unidos en la zona, ¿cierto? Hay una injerencia, pero no lo podríamos denominar así como un fuerte intervencionismo. Tenemos en la primera década, una década donde, claro, tenemos la pérdida de Panamá, Colombia pierde a Panamá, tenemos algunos desembarcos de marines, ¿cierto? Pero no va a ser tan fuerte el intervencionismo norteamericano en esas primeras décadas, especialmente después de 1929, cuando tenemos la crisis económica y Estados Unidos se ve afectado. Entonces empieza, especialmente con el gobierno de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, empieza la política del buen vecino. En el 29 todos los países del mundo, en Estados Unidos tienen el New Deal, pero todos los países del mundo están aplicando una economía proteccionista, es decir, cerrar un poco sus fronteras porque hay que recuperar la economía nacional. Entre el 33 y el 45, a partir de esas políticas de la buena vecindad de Roosevelt, Washington abandona el intervencionismo, o sea, la política del garrote, para mantener una relación diplomática, una política estadounidense, digamos, un poco más relajada, ¿cierto? Donde van a limitar el intervencionismo militar, ¿cierto? Y va a ayudar, y va a puntuar, y va a proteger incluso esos procesos de cambio regionales. Por lo tanto, tenemos que esos gobiernos que les hablaba ahorita, el 20 y el 30, Estados Unidos no se va a meter con ellos. Algunos de esos gobiernos van a ser muy radicales, no radicales en el sentido comunista, sino radicales en el nacionalismo, y Estados Unidos los va a respetar. Tenemos el caso, por ejemplo, de México con Lázaro Cárdenas, que habíamos visto en Revolución Mexicana un poco, que Cárdenas propone una reforma agraria muy importante que va a hacer realidad lo que se pedía, por ejemplo, los zapatistas. ¿Listo? Esa reforma agraria va a ser observada por Estados Unidos y va a ser empleada como ejemplo en la repartición y en la reforma agraria que se hace en el sur de los Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos en ese momento no le interesa tener una relación desagradable con sus vecinos. Tenemos además que en Europa tenemos todos los totalitarismos, ¿cierto? El nacimiento del nacionalismo alemán, el fascismo italiano, ¿cierto? Tenemos un montón de conflictos en el mundo europeo que lo que hace es que Washington empiece a buscar, ¿cierto?, una clave defensiva, como bueno, voy a aliarme con la gente de mi hemisferio por si hay de pronto un ataque por parte de estos totalitarismos al mundo americano. En ese momento son relaciones de tolerancia, bien, respetar lo que sucede en América Latina. Bien, a partir del 46 y el 47, Washington vuelve a recuperar una posición antihegemónica. Cuando acaba la Segunda Guerra, Estados Unidos, ahorita lo decía, queda bien parado después de esta Segunda Guerra. Rusia también va a quedar bien parado, ¿cierto? Y eso va a transformar entonces las relaciones que tiene Estados Unidos con América Latina. Bien,
En la séptima conferencia internacional americana que se celebró en Montevideo en 1933, Washington entonces abraza en ese 33 abrazó la política de no intervencionismo y hace varias cosas que muestran a los latinoamericanos que realmente va a cambiar o va a modificar su relación con América Latina. Uno, retira las tropas las tropas de marines que tenían en Haití desde 1916. Otra cosa que hace, en 1934, y hablaré más adelante de esto, termina la enmienda Platt que había sido puesta en la Constitución cubana en 1901, ¿cierto? Y además tiene una relación amistosa con algunos de los gobiernos de tendencia comunista, no tanto, o sea, más bien gobiernos radicales, pero tiene una amistad, o sea, tranquilidad con los partidos comunistas del hemisferio, ¿bien? Todo esto va a cambiar en el 45 cuando inicia la Guerra Fría y se ponen en marcha una política más radical con el anticomunismo, ¿cierto? Se vuelven totalmente anticomunistas. Antes no les gustaba mucho, pero tolero, respeto. Ahora sí van a ser totalmente anticomunistas y van a presionar esto, ¿cierto? Obviamente porque ellos empiezan, como les decía, la restauración de Europa. Entonces, a partir de la doctrina Truman de 1947, empiezan a decir, un momentico, nosotros colaboramos, pero por favor hágame el favor y me saca todos esos rojos de aquí. Y empieza además la estrategia del containment, ¿cierto? Que es eso, acabar con todo lo que huele a comunismo. Los gobiernos latinoamericanos, pide Estados Unidos a los gobiernos latinoamericanos que por favor ilegalicen, le quiten la legalidad a esos partidos comunistas, ¿cierto? Y que los excluyan del juego político. O sea, todo lo que huele a comunismo, suerte. La exclusión de estos partidos comunistas entonces va a generar diversos conflictos y va a aumentar la polarización, ¿cierto? Porque si bien durante los populismos directamente ellos no estaban en el gobierno, digamos que eran tenidos en cuenta dentro del juego político, ahora van a empezar a ser excluidos de acá y eso va a ayudar a esa polarización entre izquierda y derecha. El anticomunismo estadounidense entonces se va a transformar y todo lo que o sea, es que es como una cacería de brujas. Entonces, por ejemplo, he dicho, en América Latina somos nacionalistas bastante, y todo lo que le huele a nacionalismo a Estados Unidos le va a parecer que eso es un comunismo, entonces Estados Unidos lo va a atacar, ¿cierto? Entonces, movimientos nacionalistas como el de Jacobo Arbenz y en Guatemala, y en Cuba el de Fidel Castro, que como es una revolución nacionalista, como eso les huele a comunismo, inmediatamente lo van a atacar. Entonces, el anticomunismo se va a convertir en la teoría, en la estrategia, en la política exterior de Estados Unidos y va a alentar una cantidad de tensiones que existían previamente en América Latina, va a favorecer la polarización de la política interna, el auge de propuestas políticas conservadoras, ¿cierto? Porque o sea, usted es comunista o anticomunista, o sea, no hay intermedios. Los populistas eran, digamos, algo intermedio. Entonces todo eso, todo lo que sea intermedio, y, o sea, que medianamente un tinte rojo por allí, es decir, así sea rosado, no le va a gustar. Entonces lo que va a hacer es intentar acabar con todo eso. Por lo tanto va a apoyar lo que es contrario, que va a ser todo lo conservador, y políticas conservadoras y autoritarias que van a recibir el apoyo de Washington, en una clave completamente antisoviética. La Guerra Fría entonces va a alterar además la política económica norteamericana hacia el subcontinente. Bien, los préstamos, antes teníamos ciertas alianzas, ¿cierto? Los préstamos y las ayudas económicas que recibíamos de instituciones multilaterales como el Export-Import Bank, después en 1945 mediante el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, hoy conocido como Banco Mundial, todas estas ayudas se van a frenar y van a empezar una nueva política a partir de ese 45. Estas políticas responden a un rechazo ideológico norteamericano a los proyectos industrializadores
que habíamos tenido nosotros, de esos proyectos de cerrar fronteras, industrializarnos y protegernos. Entonces Estados Unidos va a decir, no, yo no les voy a apoyar a ustedes en su industrialización, en su desarrollismo, no les voy a estar prestando plata. Recuerden que teníamos unos gobiernos benefactores que estaban económicamente necesitados para poder ayudar en salud, educación y todo esto, y Estados Unidos dice, no les voy a prestar porque eso les huele mucho a comunismo. Entonces eso va a afectar la economía también latinoamericana. La política exterior entonces estadounidense se puso intransigente, muy difícil para acceder a estos préstamos y ayudas por parte de América Latina, y en la administración de Eisenhower sale una política, la de Trade No Aid, tratado no ayuda, o comercio no ayuda, y lo que están buscando es que, señores, háganme el favor y abren esas fronteras. Nosotros tenemos, si ustedes necesitan la situación económica de sus países, pues entonces lo que tenemos que hacer es comerciar. Yo no les voy a ayudar, comercio, ¿cierto? Abrir fronteras, es decir, empezamos, entonces empieza cada vez a partir de este momento hasta hoy una ampliación de nuestra frontera económica, ¿cierto? Y mayor libre cambio con los Estados Unidos. Bien, además, a Estados Unidos, pues además de esta situación que necesitan recibir también, pues como que tener más mercados para traer sus productos, Estados Unidos está enfocado en este momento, en la década del 40 y el 50, en otras guerras, ¿cierto? En otra, la guerra de Corea, bien, entonces están encargados de esto, y por esa lucha en contra de la Unión Soviética, deja de apoyar económicamente a los países latinoamericanos. Aquí viene algo. Estados Unidos, digamos, de pronto no sospechaba que que tenía muy controlada la zona, y sucede la revolución en Cuba. Listo. Esto entonces va a materializar en el mundo americano la primera acción del comunismo, ¿cierto? Y la primera presencia o amenaza soviética sobre el continente americano, y eso prende todas las alarmas estadounidenses, ¿cierto? Entonces dice, ah, caray, nosotros tenemos que hacer algo porque si no se nos van a meter los rusos. Entonces ahí empieza una alianza, que es la Alianza para el Progreso, donde hay un apoyo económico a los países latinoamericanos, ¿cierto? Bien, obviamente eso no es gratuito, es un apoyo, pues es un tratado, por decirlo de alguna manera. Vamos hasta ahí. ¿Cuál es el momento histórico más difícil de América Latina durante la Guerra Fría? Pues señores, la década del 80 es terrible. Después la Revolución Cubana es en el 59, hablaré más adelante en otro video de esto, en el siguiente video, bien, pero empiezan cada vez a fortalecerse más los gobiernos autoritarios y conservadores por parte de los Estados Unidos, ¿cierto? Y la década del 80, finales de los 70 y los 80, va a ser sumamente duro. Muchos conflictos internos se van a desplazar, por ejemplo, como lo decía ahorita, desde el sur del continente hacia Centroamérica, y van a haber unas cruentas guerras civiles en el territorio americano. Estos enfrentamientos van a ser protagonizados por esos grupos, por unas guerrillas de izquierda comunistas, parte apoyadas por Cuba. Cuba va a apoyar bastante los movimientos de liberación nacional, no solo en América, también lo va a hacer en África. Allí va a morir, pues cierto, allá va a viajar el Che Guevara, y también en eso va a morir en el caso boliviano. Vean por favor, no voy a hablar de eso, pero aspectos o videos sobre lecturas sobre la revolución boliviana bien interesante. Entonces tenemos, ¿cierto?, esos grupos guerrilleros que están patrocinados por Cuba y por la Unión Soviética, y tenemos por el otro lado otro protagonista que van a ser los sectores conservadores, y pues obviamente con el ejército los ejércitos latinoamericanos, apoyados por la política y también por dinero norteamericano. Entonces esta década del 80 va a ser a nivel general un periodo de reintensificación de esa polarización, de esas dinámicas de confrontación entre esos dos grupos. Vamos a tener, por ejemplo, en estos procesos, por ejemplo, las revoluciones sandinistas en Nicaragua, las guerrillas en El Salvador, Guatemala, Perú, Colombia, bueno. Todo esto representaron episodios
en los que las situaciones de fuerte conflicto social interno se transformaron en ocasiones propicias para la intervención norteamericana y en unos campos de batalla ideológico en el marco del conflicto de la Guerra Fría entre el este y el oeste. Durante esta etapa, entonces, hay que tener en cuenta que los ejércitos y los militares van a ser protagonistas esenciales. Entonces tenemos unas guerrillas, pero también tenemos unos ejércitos nacionales que van a ser diferentes a como venían funcionando los ejércitos previamente. En el pasado, el objetivo de los ejércitos era regular el funcionamiento del sistema político de los estados latinoamericanos, pero en esta nueva fase su intervención va a ser con otros objetivos un poco más ambiciosos, cuyo último fin va a estar representado por la reorganización radical de las estructuras sociales y económicas de sus respectivos países, es decir, todo ese desarrollismo, todo lo que se había hecho en la década del 20, del 30 y parte del 40 va a ser mal visto por los militares y van a responder desde una política sumamente ultraconservadora a todo lo que había suscitado la Revolución Cubana, y van a polarizar aún más y van a empezar a aniquilar todo aquel que esté de acuerdo con el desarrollismo, con el populismo o con el comunismo. Ellos van a apuntar en su idea ultraconservadora a aniquilar, a la eliminación física, no solo a la eliminación política, sino a la eliminación física de todos los sujetos más radicalizados, como decía, comunistas, populistas, bueno, y a la construcción de nuevas bases económicas. Señores, esta es la apertura, este es el allanamiento, esta es la organización del terreno para la entrada del neoliberalismo en América Latina, y van a eliminar cualquier tipo, cualquier olor, cualquier tinte rojo, ¿cierto? Van a eliminar de raíz cualquier capacidad de movilización de las masas populares. ¿Por qué? Porque los militares y estos conservadores oligárquicos van a considerar que todo lo que hicieron estos populistas es dañar el Estado que ellos habían organizado, ¿cierto? Que ellos habían creado a lo largo del siglo XIX, ¿bien? Entonces van a eliminar cualquier tipo de situación que les parezca así. Y bueno, después hablaré de las dictaduras militares y esto quedará digamos, más ejemplificado. Ellos van a interpretar ese modelo desarrollista como la base estructural que había permitido que los grupos populares se movilizaran, accedieran al poder, ¿cierto? Se habían educado esas masas populares y esto había generado entonces un desorden dentro de América Latina, ¿cierto? Se le había dado mucho poder a esas masas populares. Entonces ellos no les va a importar y van a acabar con estas personas, así sea violando todos los derechos humanos posibles. No les importa, ellos necesitan volver a reestructurar estos países. Entonces este proyecto de eliminación física por parte de los militares que van a eliminar a todos estos sectores radicales y populares, lo van a hacer con el apoyo de Washington. Eso lo van a hacer entonces con el apoyo de las oligarquías, lo van a hacer con el apoyo de Washington. Bueno, hasta aquí esta introducción sobre la revolución, sobre la Guerra Fría, para entender entonces dos situaciones que van a venir posteriormente en América Latina, una que es la Revolución Cubana, de la que voy a hablar en el siguiente video, y la otra va a ser las dictaduras militares de las décadas del 70 y parte del 80. Bueno, muchas gracias, sigan viendo mis videitos, suscríbanse y compártanlo. Un abrazo para todos y para todas.